Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cumbre energética que estamos organizando por primera vez en Perumín 35. Proponemos ese evento con el objetivo de ofrecerle un espacio único que reúne a expertos del sector minero energético para compartir su visión sobre el futuro de la energía en el país, así como visibilizar los desafíos y las oportunidades que representa la transición energética para el Perú. Junto a Pamela Gutiérrez, los acompañaremos durante toda la tarde y tendremos un primer bloque orientado al rol del gas natural en la transición energética, y en el segundo bloque se abordará cómo las energías renovables y el hidrógeno verde se convertirán en los pilares de una economía descarbonizada. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Para dar inicio al primer panel, no sin antes señalar que el Perú es un país de una economía emergente, un país en vías de desarrollo, y que además tenemos la enorme suerte de tener un país con muchos recursos energéticos. Y esto nos lleva también, como introducción lo comento, al enorme reto de llevar a cabo una transición energética que sea consecuente con lo anterior. Eso implica que no necesitamos renunciar a la riqueza de la que poseemos, siempre buscando el mayor beneficio de los clientes grandes, medianos y pequeños, y manteniendo, por supuesto, la seguridad energética que hemos logrado consolidar en los últimos años gracias a la inversión privada. En este contexto mundial que vivimos ahora, con problemas de seguridad de suministro en otros países, en Europa propiamente, hemos podido leer y aprender nuevas lecciones de cómo debiéramos llevar a cabo esta transición energética. El equilibrio, la seguridad y la economía son principios fundamentales que no debemos soslayar en este proceso en el que estamos caminando nosotros, los peruanos, en materia de transición energética. Sin más, me gustaría presentar en este momento a Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas y socio director de Macrocónsul, para que suba aquí al escenario a darnos unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, y creo que da gusto vernos personalmente después de mucho tiempo. Conversábamos con Miguel hace un momento que por alguna razón tenemos los dos la garganta, y con la sequedad de Arequipa a veces la voz falla un poquito. Pero si podemos comenzar con la presentación, por favor. Me pidieron conversar un poquito algunas ideas sobre dónde estamos en la transición energética, ¿no? Y yo creo que alrededor de las conferencias en Perumín y las distintas conferencias, sea el tema que ustedes vean, por supuesto esto va a ser una constante. Pero más allá, pues, de la típica cosa que normalmente hacemos al tratar de desarrollar un proyecto, y es medir la línea de base, dónde estamos. Digamos, el título que usé era como ¿dónde estamos en la transición energética? O sea, en teoría una línea de base, pero salgamos de eso. Tratemos de mirar a largo plazo cómo ven expertos de distinto tipo, distintas escuelas, distintas tendencias, el consumo energético mundial al 2050. Este es un gráfico como hay muchos. Este es un gráfico de McKinsey, de la última publicación de escenarios energéticos al 2050. Es uno de los escenarios, hay varios. Entran en la página web de Shell, van a haber distintos escenarios, dependiendo si se da el cumplimiento de los objetivos alineados a París o no. Esa es otra de las palabras que yo creo que vamos a ver sistemáticamente en este Perumín, y si se logra o no se logra reducir la temperatura. Pero, digamos, tomemos este escenario como punto de partida y punto de discusión. Y si siguen la forma de los gráficos, y esto está medido, todas las energías en terajoules. Soy economista y aprendí de los ingenieros mucho de cómo convertir BTUs, terajoules, kilowatts, kilocalorías. No me pidan que haga la matemática, solo sé que existe la posibilidad de hacer la suma, pero asumamos que ahí está bien sumado. Y más allá de, primero el disclaimer que hace McKinsey de este documento, y es importante, esta información es elaborada por McKinsey antes de la invasión de Ucrania por Rusia, ¿ya? Pero supongamos que eso por este momento no nos altera mucho, y lo que uno puede apreciar en ese gráfico a partir del año
2030 para adelante es que deja de crecer. O sea, está relativamente asintótica, relativamente paralela, ¿no? Y cuando uno ve el detalle de cuál es el crecimiento punta a punta entre 2020 y 2050, el crecimiento acumulado es 14%, ¿ya? Sí, 14% demanda mundial de energía en ese periodo. Y por supuesto la pendiente, si la comparamos con los años anteriores, es distinta. Y cuando ya le metemos un zoom a cómo se satisface esa energía, hay áreas que crecen y hay áreas que decrecen y el resultado es más o menos obvio. Y creo que todos tenemos una idea de cuáles son las fuentes que van a crecer, y la electricidad, por supuesto, es la que tiene un ciclo de crecimiento significativo. Pero también hay que ser claro, aquellos que creen que no va a haber petróleo y no va a haber gas natural en 2050, por lo menos en este escenario, que tiene muchas cosas sensatas, están absolutamente equivocados. Todavía en ese entonces vamos a seguir teniendo combustibles fósiles. Dos elementos importantes también en este escenario, y repito, hay varios, pero varios de esos escenarios inciden en que la intensidad energética, la eficiencia energética, energía entre PBI, va a ir disminuyendo porque es el signo de la historia, es el signo de la innovación tecnológica. Hacia allá vamos. Y a nivel global, sobre todo los países menos desarrollados, vamos a tener un efecto de catch-up, un aumento de intensidad energética hacia otros niveles más altos. Y en este contexto viene toda la discusión que ustedes, por supuesto, conocen. Hay varias versiones, voy a tomar la de las 3D, ¿no? Donde la primera D viene por descarbonización y reducción de CO2 y reducción de gases de efecto invernadero, y surge también un conjunto de aspiraciones, ¿no? O sea, quiero ser carbón neutral, net zero, y por otro, hay posiciones incluso más extremas, no quiero ser net zero no es suficiente, quiero incluso ir más allá, y depende, por supuesto, de los retos y los costos. O cuál es el plazo de cumplimiento, 2030, 2050, y eso tiene consecuencias sobre políticas empresariales. Pero también hay decisiones a partir de las cuales los gobiernos han establecido compromisos globales, regulaciones, impuestos, y las empresas hoy se preocupan por esta palabra que otra vez creo que lo vamos a escuchar muy fuerte, ESG, ¿no? Y ESG, trazabilidad y cadena de suministro, ¿no? Porque ya no es solamente lo que yo hago, sino lo que hacen mis proveedores. Y en esta discusión de ESG hay desde sectores que dicen, esta es una caricatura, creo que el New York Times, Dilbert es un personaje, es bastante más conocido en el mercados del norte, de sátiras al sector empresarial, sobre si ESG es de verdad un elemento en el cual los gobiernos y la industria está comprometida, o por parte del greenwashing, y repito, hay una discusión grande ahí, o cómo se consolidan o no se consolidan el objetivo o los ratings de ESG, y si hay independencia o no hay independencia. Es una discusión que está creciendo, pero creo que esto va a persistir en el tiempo, ¿no? Hay gente que dice, no, esta es una moda. No, yo creo que no es una moda. Y por supuesto hay industrias más expuestas. Yo creo que en el caso de la generación de energía tenemos una ventaja. A ver si me ayudan retrocediendo una, porque pasé una de más. Pero donde tenemos desventajas fuertes tiene que ver con deforestación, fundamentalmente en nuestro caso los efectos de minería ilegal, minería informal, narcotráfico, agricultura no tanto. En transporte es donde tenemos grandes retos, y la solución de transporte, vamos a ver varias propuestas innovadoras a sustitución de diésel, sobre todo por la industria minera. Y creo que van a ser exitosos, y creo que los vamos a ver evolucionando mucho, muy rápido. Y los grandes retos van a quedar en transporte urbano, transporte de carga, transporte de carreteras, en las cuales no intervienen tanto decisiones empresariales, de empresas internacionales alineadas con este cumplimiento de objetivos. Y en manufactura, bueno, cemento y siderúrgica a nivel mundial tienen parte de esta característica. Voy a ir rápido. Sabemos que las empresas petroleras están diversificándose hacia electricidad. Esa es una tendencia propia de la transición que estamos viendo. Exploración y producción en petróleo casi se ha convertido en una mala palabra. Pensemos en los niños que nacen hoy y dentro de 10 años, ¿no? La mirada que esos niños
van a tener sobre la industria petrolera, y ese horizonte es bien difícil para la industria petrolera. Gas natural, todavía no, entendido el gas natural como el combustible de transición. Y, por supuesto, la razón fundamental de Perumín y la razón fundamental del potencial que tenemos como partícipes de esta transición energética, fundamentalmente cobre. Y, por supuesto, hay distintas respuestas tecnológicas. Acá, como le decía a Daniel, me robé una foto de Engie, un preview. Seguramente van a haber varios desarrollos muy particulares. Porque en una feria minera creo que el hecho que Anglo American y Engie estén buscando activamente sustituir el combustible fósiles en este equipo y haciendo desarrollos de hidrógeno, ¿no?, están fundamentalmente yendo aún más allá de la frontera. La frontera de los fabricantes principalmente está en electrificación, trolleys, ¿no? Pero acá tenemos un operador multinacional minero con un operador multinacional de energía, están yendo probablemente un salto más adelante. Y eso es una cosa muy desafiante en el mercado minero y en el consumo de combustibles fósiles. Sabemos cuál es la discusión global sobre motor de combustión interna versus motores electrógenos, o la discusión de cómo entran o no entran y los riesgos y las dificultades que tienen las energías renovables, ¿no?, sobre la intermitencia y la posibilidad o la necesidad de tener algún tipo de backup. Quiero detenerme acá un poquito porque estamos en Arequipa, ¿no?, y si ustedes están familiarizados con Arequipa como lo estoy yo, casi todas las casas, o muchas de las casas, o muchos de los edificios que hay en Arequipa tienen terma solar, ¿no? Y Arequipa realmente tiene una cantidad de proveedores importantísimos y se ha desarrollado una industria y comercializadores muy fuertes de terma solar. Ustedes ven el mapa de radiación, es absolutamente lógico que haya. Entonces uno diría, Arequipa sería el candidato ideal para desarrollar generación eléctrica distribuida en base a paneles solares. Sí, en teoría, ¿no? El recurso existe, ahí está el mapa. Pero por supuesto eso supone que idealmente los consumidores eléctricos pasen a ser prosumers, productores y consumidores, autogeneradores, y si bien en teoría y la tecnología existe y funciona, supone pues retos significativos para la red de distribución. O sea, la red de distribución no está preparada para flujos bilaterales, está preparada para flujos unilaterales, y por lo tanto hay que invertir en que esa red lo permita, y la pregunta es quién lo paga. Segundo, esto requiere medidores inteligentes. No son baratos. También, ¿cómo se pagan? Y un tema nada menor, toda la regulación que debe ser escrita. Entonces, cuando uno mira dónde estamos y qué nos falta, la solución solar, y acá sí es comercial aparte, la foto que ustedes tienen ahí, donde está la escuela y la bandera del Perú, es donde está el triangulito del mapa que se mete a Brasil, Purús. Y en Purús, esa es una escuela en la comunidad de Chonta, a la cual el programa de electrificación rural del ministerio le puso paneles solares. No se ve en la foto, pero yo fui testigo de que los habitantes de esa comunidad veían televisión por primera vez en la escuela. Realmente muy emocionante. Pero esa solución es, salvando las distancias de escala y calidad, la foto que tienen ustedes al costado, Clemesí, en él, o eventualmente pues el ideal de autogeneración a la California, con los riesgos y los costos y todo lo que genera una generación basada como la tiene California, ¿no? Entonces, la tarea no es menor. Y acá la tarea no es menor, sobre todo cuando uno mira los costos, levelized cost de energía en valor presente, por tecnología, y queda claro que, aún sin ajustar por el incremento de costos que trae hoy la inflación en todo el mundo, ¿no?, o la subida de costos financieros hoy en todo el mundo, la inflación que todavía se está trasladando a los equipos, el costo nivelado de energía solar o eólica está largamente por debajo de lo que se consigue con centrales hidroeléctricas, centrales térmicas a ciclo combinado, centrales térmicas a ciclo simple. Entonces, por los próximos años parece que va a haber una dominancia tecnológica, no solamente en costos, sino en términos de time to market, tiempo de implementación, o la posibilidad de dónde desarrollar estos proyectos. Conversábamos en el intermedio con César y con parte de las personas que van a interactuar con ustedes hoy día, el número de proyectos en desarrollo que hoy tienen registrados, el dato del COES, hay 18.000 megas
Y corrígeme, César, si falta o hay que añadir más, o de repente a la fecha que lo hicieron, de repente me dice que hay como 20. Igual, nuestra máxima demanda son 7.000 megas, tenemos 18.000 megas, digamos, impulsada, estudiada, evaluada, con estudio de operatividad o buscando estudio de operatividad. Acá hay una presión del mercado realmente muy, muy fuerte por implantación de una tecnología, porque los costos efectivamente los dan, pero nuestro sistema eléctrico no está preparado. No tenemos las reglas, no tenemos los mecanismos de backup, no tenemos el balanceo y hay que crear mercados. Y en esa creación de mercados yo creo que hay un tema que no es menor. Y cuando hay una lucha tecnológica, a veces hay una presión por soluciones de esquina, una u otra. O sea, hay competencia. Y efectivamente es cierto, hay competencia. Los costos nivelados de energía dicen que hay unas tecnologías que han logrado una madurez importante, tienen limitaciones, por supuesto, en términos de la confiabilidad y la seguridad de suministro, pero frente a lo que sucede en otros países, Chile, nosotros tenemos la bendición de tener gas natural y la bendición de tener un recurso solar o eólico importante, probablemente solar más. Con lo cual, esta discusión de competencia, yo creo que hay que mirarla en términos positivos como una discusión de complementariedad. Y eso supone trabajar, eso supone crear mercados, diseñar mecanismos eficientes para tener una fuente segura, porque creo que seguridad de suministro es la prioridad, pero además eficiente. Y la otra tendencia, ¿no? Voy a pasar por esto muy rápido, digitalización, ¿no? O sea, que ya ve, por ejemplo, es un ejemplo del smart mining y todas las cosas que está poniendo en digitalización. Y la red de comunicaciones probablemente permite manejar alguno de estos escenarios, pero esa red de comunicaciones estamos muy, muy atrasados en lo que puede hacer 5G. En esa lógica de transición energética y si la demanda puede responder y si los agentes aumentan o reducen su suministro dependiendo de las condiciones de demanda y en un mercado mucho más flexible o condiciones mucho más eficientes, hoy todavía nos parece ciencia ficción. Pero, digamos, es otro mercado, estamos hablando de telecomunicaciones. También hay que trabajar por ahí. El tema de Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia es una cosa muy triste, muy, muy triste. Y creo que una forma de cómo romper un poco la tensión es caricaturas. Esas caricaturas, la mayor parte las he sacado de The Economist. La primera es obvia, o sea, hay una situación de chantaje, ¿no? usando el gasoducto y los efectos que ha tenido en términos de elevación de los precios de la energía en todo el mundo. Pero como correlato, el tanque que ven ustedes ahí con la Z pintada a punto de impulsar a la acróbata que se va a lanzar, probablemente a consecuencia del tanque tenga un impulso mucho más fuerte. El paquete de Biden es una respuesta a eso. ¿Sí? Entonces, ya entrando a temas más locales, esa elevación de precios del gas en todo el mundo y los activos de gas, el gas natural se ha revalorizado en todo el mundo. En el gráfico de la derecha tienen ustedes la evolución de los precios de gas natural en Europa, Asia, Henry Hub. La línea azul es el precio FOB de la exportación de LNG de Perú. Y pueden ver claramente que así como hay oportunidades de arbitraje significativas en el mercado americano del Henry Hub con Europa o con Asia, desde el punto de vista de nuestra ubicación, estamos participando activamente y podríamos participar aún mucho más en esas ganancias de arbitraje. Tenemos la única planta de LNG en este lado del Pacífico y eso nos da, por supuesto, una ventaja en este nuevo mercado, una ventaja significativa, repito, para aprovechar en el largo plazo las condiciones estructurales, el cambio estructural que se está dando en el mercado de LNG. Hemos visto las respuestas de corto plazo, reducción de impuestos, fondos de combustible, fondos de estabilización, liberación de reservas estratégicas. No voy a hablar en detalle del programa de Biden, es muy ambicioso el programa de Biden en todo lo que implica energías renovables. Pero no nos debemos olvidar que detrás de todo eso está el consumidor, y el consumidor no cambia carro cada año, menos en un país como el Perú. Por lo tanto, importa mucho cuál es la diferencia entre la elasticidad de sustitución en el corto plazo o la elasticidad de sustitución en el mediano plazo. Hay una tendencia sistemática a una reducción de la dependencia energética en Rusia de Europa y, repito, esta tendencia a mayor seguridad de suministro.
voy a tratar de un poco más rápido. Ya adelanté algunas cosas. Creo que hay una revalorización del potencial del gas natural en el Perú en distintos mercados. También hay un aumento, por supuesto, de precios, pero el aumento de precios por las condiciones en las que se ha establecido el contrato de camisea son menores a las que uno podría esperar, y ahí es la razón del arbitraje, menores de las que podrían esperar y las que van a prevalecer en el mundo por este cambio estructural. Ahora, en esta discusión, recordarán hace unos meses un exministro de este gobierno, el ministro de Energía y Minas, dijo: vamos a hacer una licitación de 2 gigawatts de energías renovables. Un momentito, ya no está ese ministro, afortunadamente, ¿no? Pero cuando uno hace las simulaciones de despacho y mira qué pasa y trata de identificar una estrategia racional, 1000 megas renovables entran al 2026 probablemente en las condiciones actuales, ¿no? Varios de ustedes acá son operadores eléctricos, con algunos de ustedes hemos conversado y coinciden con la apreciación que tenemos. Pero en este contexto también sabemos que el CAPEX de todos los activos está subiendo en el mundo y los costos financieros también lo están haciendo. Sí, subirán un poquito, pero no va a alterar las condiciones. Y efectivamente hay otros 1000 megas ya en la demanda de clientes libres mineros grandes que se tienen que renovar en los próximos 5 o 7 años. Entonces vamos a tener soluciones Quellaveco Style, ¿sí? Quellaveco se alía con Engie para, digamos, generar condiciones a través de las cuales tener un desarrollo de Punta Lomitas. Pero esa es la parte minera. Pero en la parte de distribuidoras hay como 2000 megas que tendrán que ser renovados también hacia el 2027. Y hay que trabajar en ver cómo adaptar las mejores prácticas para que ese proceso sea eficiente, sea competitivo, y que sea en beneficio del consumidor, pero que además no genere esta falsa sensación de competencia o ausencia de creación de mercados vía complementariedad. Estoy ya quedándome casi sin tiempo. No quiero entrar en detalle al balance de oferta-demanda, seguramente lo va a hacer César también, pero queda claro que en el sur hay un déficit importante. Pero sí quiero mencionar algo sobre el cual, primero, no me puedo pronunciar, no me pidan que me pronuncie. La razón por la cual no me pidan que me pronuncie es porque soy testigo del Estado peruano en el arbitraje que ha presentado en Agas. Es más, la semana pasada estuve en Washington en el CIADI como testigo del Estado peruano y falta el arbitraje que Odebrecht ha puesto por el Perú, que será en 6 meses. Y por lo tanto cuando uno mira la forma de llegada al sur, en teoría podrían haber hasta 3 escenarios. Shell con la solución del mar, Grupo Energía de Bogotá con la solución de extensión de la costa y SIT bajo pero digamos, eso no lo hace en el mapa, en el papel, pero llevar cualquier una de esas soluciones requiere equipo, requiere implementación, requiere diseño y requiere coraje. Hay un dilema, por supuesto, del rédito político, criterio económico. No me voy a pronunciar cuál de esas opciones tiene luz roja o tiene luz verde en esos escenarios, pero queda claro que esa es una de las incertidumbres más importantes que no están resolviéndose en el mercado peruano. Conclusiones. Frente a todos estos problemas y también oportunidades, sí vale la pena recordar que la oferta de Perú Libre, ¿qué cosa es? Estatización y nueva constitución. No tienen ni idea, y no hay ningún contenido detrás de eso. Recuerden a Bellido, y casi pongo la foto, recuerden a Bellido llevando con el exministro de Energía y Minas, llevando las fotos a una supuesta oficina de Plus. No era la oficina de Plus, o sea. Entonces, solucionar estos temas, son temas complejos, ¿no? Segundo, hay mejores prácticas, pero hay que adaptarlas. Implica crear nuevos mercados. Lamentablemente desde el Estado, hoy probablemente estamos, por lo menos en Energía y Minas, en una mejor situación de la que estábamos hace 6 o 8 meses. Y ojalá la ministra pueda durar, ¿no? Y ojalá la ministra continúe tratando de empujar las cosas que se puedan empujar, pero en grueso probablemente enfrenta una situación más donde está algo aislada y por el otro lado la capacidad de financiamiento del sistema privado de pensiones se ha destruido, ¿no? Hoy es muy difícil financiar proyectos de largo plazo con recursos locales, pero además cuando uno mira, dice BID, Banco Mundial, pueden ayudar en los casos que haya proyectos que tengan que ver con recursos fósiles. Un gasoducto lo tiene. Lo que implica para el BID y Banco Mundial es, probablemente la respuesta va a ser no,
porque están alineados a los objetivos de París. Entonces, eso supone que no van a poder entrar a financiar esos aspectos. Ya para terminar, lamentablemente este deterioro institucional ha estado acompañado de corrupción, lo cual hace más difícil la interacción del sector privado con el sector público. El compliance, les va a pasar a ustedes, se ha vuelto una tortura, ¿no? Pero lo que nos preocupa, lo que me preocupa, es que la falta de estas soluciones puede afectar la competitividad del país a largo plazo y más adelante va a ser seguramente una limitante al crecimiento. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo Tamayo, para su intervención. Nos ha dibujado un poco los desafíos que nos esperan esos próximos años. Y ahora invitamos a subir al escenario Luis Miguel Castilla, por favor, ex ministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Vidanza Instituto. Muy buenas tardes, con todos un gusto poder estar acá y en este clima y esta ciudad tan linda de Arequipa y no verlos a través de una pantalla. La verdad que es excelente eso. Creo que Gonzalo ha hecho una excelente presentación y me ahorra mucho. Yo voy a entrar a los típicos trade-offs que se tienen que vislumbrar cuando uno está planteando políticas de largo plazo. Y acá me gusta mucho el concepto de complementariedad que Gonzalo ha esbozado en su presentación, porque acá uno puede pensar que hay una competencia, ¿no? Y hay que competir una energía de un tipo versus otra energía, y acá nuestro país está bendecido porque tiene un acervo de recursos naturales tan amplio que permite manejar una transición apostando por esa complementariedad. Entonces acá yo quisiera conversar con ustedes respecto a lo que considero debe ser una transición energética equilibrada y subrayo equilibrada, porque a veces nos sobreentusiasmamos mucho con modas, con metas y al final podemos estar tomando decisiones que no son del todo racionales, como las que aducía Gonzalo, esta decisión de aumentar 2 gigas de RERs, algo que quizá no sea lo más aconsejable. Acá yo quisiera, iba a ser más reflexivo, más conceptual, no tantos datos, el típico dilema, ¿no? Cuando uno habla de temas de política energética, y yo la verdad admito no soy ningún experto en la materia, aunque hay una dimensión que creo que no se ha explorado en el país, que toca ponerla en el debate público, es que hay como una tensión inherente cuando uno habla de temas energéticos. Obviamente el desarrollo económico, la productividad, los precios que reflejen los costos de producción, eso es algo que se ha tendido a privilegiar y en buena hora porque tenemos una fuente de energía que es competitiva y ha sido uno de los activos que ha hecho que el país destaque. Justamente la competitividad minera en el país en gran medida se debió a esto. Pero tenemos estas otras fuerzas que jalan en direcciones quizá opuestas y donde hay que tener mucho equilibrio. El tema de la sostenibilidad ambiental, hemos escuchado esta mañana a expertos que hablan sobre las metas que no es, digamos, siquiera llegar al incremento de la temperatura de 1,5 o de 2 grados, sino de 2,5, siendo realista de que la inversión en el sector minero para llegar, digamos, a esta conversión va a tomar tiempo. Entonces, hay compromisos internacionales, la sostenibilidad ambiental es absolutamente clave y todos somos conscientes de ello. Y el otro tema tiene que ver, cuando ya uno comienza a hablar de energías de otro tipo, la confiabilidad en el suministro, que es algo que he aprendido mucho de mis amigos expertos en energía, este manejo de la gestión responsable para que hay una generación confiable y estable, que es absolutamente necesaria, y como alguien me dijo, cuando pasa una nube, ahí puede que hayan problemas justamente cuando uno tiene energía solar. Y todo esto en un contexto complejo, como el que ilustraba Gonzalo Tamayo, ¿no? De un mundo post-pandémico, un mundo
donde se está nuevamente viendo el tema energético como clave, el programa de Biden y todos estos riesgos que se ciñen sobre la economía internacional, que de hecho son mucho más importantes que cualquier plan de estímulo económico. Lo que pasa afuera marca lo que pasa al interior del país. Y en nuestro caso, en nuestro país, tenemos ya 18 años de una reforma energética profunda que puso a Camisea en el centro de la política energética nacional, pero han pasado ya 18 años. Entonces yo creo que toca remirar el rol que tiene el gas natural en esta arquitectura energética, que va mucho más allá del tema de la generación eléctrica, va hacia temas de transporte, de demanda, y acá en esta presentación yo voy a tratar de focalizarme en un tema energético y puntualmente de generación eléctrica, que es lo que me han pedido los organizadores. Creo que es fundamental recordar, y creo que esto es quizás algo evidente, es obvio, de que la agenda climática es la central y vuelve a tomar el papel que tuvo antes de la pandemia. Acordémonos, todo era esto. Antes, incluso los recursos concesionales que entran a países de ingreso medio como el nuestro, el único atractivo era el tema verde, ¿no? Cómo lograr llegar a la acción climática 13, a la ODS 13, y esto fue momentáneamente desplazado, evidentemente por la preocupación que trajo consigo la pandemia. No obstante ello, volvemos, ahora que estamos en esta fase de recuperación económica y gatillado por la preocupación del suministro seguro en Europa y en otras partes del mundo y el costo de la energía que se ha disparado en algunos predios, es a volver a tocar el tema de cómo transitar a este mundo bajo en emisiones de carbono, pero a su vez compatible con esta tríade de objetivos que pueden aparecer como una suma cero cuando creo que no lo son. Nuevamente, el tema de la complementariedad es absolutamente clave en este esfuerzo. De acá recordemos que el esfuerzo al que debe estar dirigido la política pública para guiar a la inversión privada debe ser tener una generación eléctrica que permita que sea eficiente, como ha sido mencionado, que sea limpia, y acá tenemos una gran ventaja frente a los vecinos, que sea segura y que sea sostenible en el largo plazo. Esto es el trasfondo del debate que a veces se le toma con cierta ligereza para imponer ciertas metas y apostar recursos que pueden tener un costo de oportunidad distinto. La energía está en el centro del debate global ambiental hoy en día, sin duda. Y uno ve, digamos, las políticas sin, digamos, el horizonte de acá a los siguientes 70 años o más, 75 años, sin política pública internacional y nacional. Obviamente es el acabose, ¿no? Es la desgracia de llegar a incrementos que pueden incluso llegar a un calentamiento global de hasta 5 grados. Eso evidentemente es lo que ha motivado el grado de urgencia y el hecho que una cumbre minera se esté dando un espacio tan prevalente a cómo apoyar y cómo el sector minero puede ser el puntal de una transición energética que cumpla estas metas tan desafiantes. Entonces tenemos la meta de reducción de 2 grados, de 1,5 a lo mucho, y el sector minero, ahora escuchando al señor de esta mañana, de 2,5 como una meta más realista. Y en el tema central de lo que subyace esto está el tema energético. Esto es de manera global, pero cada país es muy distinto. Y acá yo quisiera subrayar que las fuentes de emisión fósil en el país y de efectos de gas invernadero en el Perú no viene tanto por acá, sino por otras fuentes que creo que meritan la máxima atención, dándole el peso debido, obviamente, a aprovechar este advenimiento de energías que son más competitivas y que son limpias y que pueden jugar un rol
a la par de la termoelectricidad, que de hecho convirtió la realidad del país e impulsó un crecimiento notable en los últimos años. América Latina emite poco comparado con otras regiones. Acá, claro, uno dirá per cápita, quizá la foto cambia, pero si vemos, Sudamérica es chiquito, ¿no?, frente a otros monstruos en el mundo, obviamente siendo China el país dominante, y vemos que ha habido avances en algunos casos más que en otros, y acá creo que es un llamado a efectivamente plantear metas que sean alcanzables, sean realizables y sean sensatas, y no caer en anuncios ni en modas que finalmente pueden hacer que este trípode digamos, este trilema energético se vaya para un lado o se vaya al otro. Es cómo mantenemos esto relativamente estable, y que es el punto que yo quisiera transmitir a ustedes en esta presentación. En la región, ya hemos dicho, en el mundo el tema es energético. En la región la energía tiene un rol importante. 44% de las fuentes de emisión de CO2 viene del sector de energía, pero obviamente cuando hablamos de energía uno no solamente hay que pensar en la electricidad, sino en el transporte. Y el transporte público que tenemos es uno bastante contaminante. Y para unirme a una de las críticas que hacía mi antecesor, yo la verdad que no entiendo cómo esta esquizofrenia del gobierno, que por un lado promueve, digamos, el GLP, subsidia el GLP, y por otro lado promueve el GNB. Ahí hay un tema de inconsistencia en políticas que yo la verdad no entiendo, pero es parte me imagino, ir aprendiendo en la función, esperemos. Lo cierto es que la electricidad en la región representa 14% de las emisiones a nivel global, y en el Perú 5%. Entonces, yo creo que hay que dimensionar y poner las cifras con claridad y no caer en modas ni consignas dogmáticas, sino hay que ser muy práctico en este tema que es crucial. Y acá me metí a World in Data, que saca esta publicación, digamos, que es buenísima y que va registrando una cantidad de datos muy importantes. Y acá las emisiones de CO2, que en el caso del Perú excluyen a la industria y a los combustibles fósiles, el uso de la tierra, que es casi todo. Entonces acá vemos que hay una pequeña reducción, pero yo no estoy tan seguro si se va a poder cumplir esta ambición de reducir en 40% la emisión de CO2 en el país. Ojalá, pero yo creo que como vamos, pareciera que va a ser bastante difícil, habida cuenta que lo principal en el caso de nuestro país, y acá tomando los NDCs, que son los compromisos que el Perú adquirió en el compromiso de París, y las actualizaciones que se han realizado después, muestra que el grueso tiene que ver con temas que no tienen nada que ver con el tema energético o el tema eléctrico, que tienen que ver con el uso de la tierra, que tiene que ver con la reforestación, donde lamentablemente no hemos avanzado nada. Absolutamente nada, y al contrario, se ha retrocedido. Y yo quisiera poner el foco en eso. Pero por otro lado, vemos muy entusiastas un incremento en las metas, montándose en esta moda, y que creo que pueden ser un tanto, digamos, exceso de entusiasmo y un tanto peligrosas al menoscabar la importancia que tiene nuestra riqueza en términos de gas natural. En el 2010 se lanzó una política energética nacional. En ese momento yo era viceministro, así que era parte de ese gobierno, sin duda. Y obviamente tratando de conseguir este equilibrio, y creo que ahí estaba también Daniel, arquitecto de esto probablemente, así que muy bien, excelente. Y se comenzó, digamos, un esfuerzo de apuntalar una política a largo plazo, una política de Estado. Abastecimiento energético competitivo, acceso universal al suministro, eficiencia, autosuficiencia. Evidentemente, ¿quién puede estar en contra de ello? Pero a la par comenzamos ya a ver el esfuerzo de diversificación en la matriz energética que hizo
la puesta en entrada del proyecto Camisea. A partir de ese momento, la historia del Perú cambió completamente. Y uno lo puede ver en términos de la composición de la matriz eléctrica nacional, que yo creo que frente a mis amigos colombianos o de otros países, digamos, es bastante diversificada y bastante limpia. Si uno ve la distribución de las fuentes de energía eléctrica y ve, bueno, las termoeléctricas, pero ahí tienes que restar la reserva, digamos, los residuales y la reserva del nodo energético, etcétera. Tenemos básicamente un 40% de hidro, otro tanto, quizá un poco menos, en termo, y en general esto a mí me parece que es una excelente línea de base para plantear cómo transitamos el futuro y cómo se busca esa complementariedad. El Perú, como comenté, no es un gran emisor a partir de combustibles fósiles, y el rol que ha jugado Camisea ha sido central en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, que nos sitúa, digamos, dentro de los que menos hemos contribuido en este extremo. Obviamente, en el extremo del uso de la tierra, ahí la foto es distinta. Entonces, nuestro punto de partida es positivo. Entonces, ¿cómo convertimos este punto de partida, esta línea de base, en algo que pueda justamente aprovechar la tecnología, que pueda aprovechar este momentum político para efectivamente lograr una mayor descarbonización de la economía? No de la energía, sino de la economía nacional. Ha habido un marco normativo desde el 2008 en adelante, un marco normativo que propiciaba a través de subastas la entrada de privados. Y acá, digamos, yo creo que esto, algunos de ustedes probablemente se han beneficiado de ello en buena hora, aunque siempre, en mi criterio, y esto ha hecho que se cumpla la meta inicial de tener RERs alternativas al 5% de la demanda total, meta cumplida, pero acordemos que nada es gratis. Y acá, a la fecha, vamos 1.600 millones de dólares de subsidios, que siempre es un costo de oportunidad, y me cuentan ahí mis amigos expertos en el tema que podemos llegar a los 3.000 millones al cabo de los 20 años de duración de las subastas. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en mente. Costo de oportunidad siempre es importante, pensando como economista. Y luego vamos obviamente al 2010, la política que se dictó, y esta cuestión que vimos en el marco del problema Repsol y de pronto, no sé, una crisis ambiental y fuácate, nos ponen una meta del 20%, así sin mayor análisis, y yo lo que creo es que tenemos que ser claros, tenemos que analizar las cosas con serenidad y viendo que todo tiene un costo alternativo y buscar justamente este equilibrio en el suministro, que creo que es fundamental. Entonces acá va uno de los mensajes, tenemos una excelente oportunidad por la reducción de costos de las RERs alternativas, por la mejora tecnológica, y esto de verdad que nos da esa fuente de buscar lo mejor, de tener el solar con menores costos, tener el eólico y tener este acervo de gas natural. Eso es fundamental. Y con eso tenemos que asegurar la mayor confiabilidad, por un lado, y tenemos que asegurar de que finalmente también hay un costo fiscal que no se ha calculado. Y yo creo que hay que ser conscientes. Los recursos naturales pagan regalías, los recursos naturales que son no renovables. Y obviamente cualquier tipo de migración significa de que hay recursos que van a entrar al fisco. En el Perú, el costo fiscal de desplazar energía termoeléctrica, que es un trabajo que estamos realizando en Vidensa, no se ha calculado, ni siquiera con un horizonte de demanda futura al 2030 o al 2050, cuestión que estamos haciendo. Pero acá lo importante, y con esto termino, es que cuando los países, y acá había un estudio interesante que se ha hecho para los países de BRIC, Brasil entre ellos, es que hay recursos enormes que van a dejar de entrar al fisco, bien importantes. Y solamente si vemos lo que aporta el gas natural en términos de regalías y canon
no es poca cosa. En términos de regalías, 2.800 millones de soles, y sin contar el impuesto a la renta. Y acá la idea es cómo logramos compatibilizar esta tríade de objetivos que pueden finalmente irse para un lado o para el otro. Y acá lo importante es tener claridad de cuál es el costo-beneficio de esa apuesta energética. Con esto termino. Muchísimas gracias a los organizadores y buena hora. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que nos han dado unas magníficas presentaciones que ponen definitivamente en perspectiva la transición energética y los aspectos que habíamos mencionado en un inicio, ¿no? Seguridad, equilibrio y economía. Porque si uno de estos tres factores del triángulo se afecta, simplemente esta situación o este proceso, esta manera de llevar a cabo la transición no va a ser afortunada para nuestro país. A continuación, vamos a presentar al primer panel, el rol de gas natural en la transición. Para ello, invitamos a Carlos Gomero, quien va a ser el moderador de nuestro panel, e invitamos a Rosa María Flores Arauz, gerenta general de Calpa, a Daniel Camac, Deputy Country Manager de Engie, a Pablo Campana, gerente de grandes clientes de Pluspetrol. Al medio, Carlos, ahí. Ahí está bien. ¿Y yo por qué? Ahí, en medio. ¿Dónde? ¿Acá? Listo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, en especial a Pamela y a Gael. Aquí como ustedes pueden ver, tenemos un panel con una fuerte carga térmica. De hecho, claramente Rosa María y Daniel tienen no solamente activos renovables, no solamente operan activos renovables, sino también activos térmicos. Y también Pablo viene a dar la posición, o por lo menos la voz, del suministrador de gas natural. Yo tenía algunas preguntas preparadas. El formato va a ser de preguntas y respuestas. Las preguntas van a ser suficientemente amplias como para que se puedan tomar su tiempo. Vamos a esperar que probablemente puedan ser 2 rondas. Pero tenía algunas preguntas preparadas, les decía, pero he tenido que adaptarme un poco a los estímulos, como dice, ¿no? A partir de las presentaciones de Luis Miguel y de Gonzalo. Y creo que podríamos partir de una reflexión y los invito a iniciar quizá con eso. Realmente, cuando uno habla de transición energética, tiene que esto estar enmarcado, encauzado en la política energética general del país. Y una política energética general del país no puede elaborarse sin tomar en cuenta las condiciones del país, las condiciones específicas del sistema eléctrico en el caso específico peruano. Por ejemplo, una política energética y una transición como consecuencia de ello no puede dejar de tomar en cuenta que tenemos nosotros una matriz, digamos, relativamente limpia. No puede dejar de tomar en cuenta que no tenemos interconexiones importantes, estamos prácticamente aislados. Bueno, salvo Ecuador a partir del 2027 o 28. Que tenemos una matriz relativamente segura, y así por el estilo. Entonces, con eso en mente, yo quisiera iniciar con Rosa María. ¿Qué es lo que, cómo ves una política energética o una transición energética, equilibrada al estilo de lo que se ha presentado en las presentaciones de Gonzalo y de Luis Miguel? A ver, a mí particularmente me ha encantado escuchar a Gonzalo y a Luis Miguel, porque recojo de ellos dos, y a ver, personas con mucha experiencia, los dos han sido ministros, han trabajado en el Estado, conocen el Estado por dentro, han tenido experiencia a nivel internacional y también en la empresa privada, con lo cual claramente saben muchísimo más de lo que puedo saber yo, de lo que lo puedo contar yo, y recojo mucho 2 palabras, me quedo con esto para la transición energética: equilibrio y complementariedad. ¿Por qué lo digo? A ver, Carlos nos presenta acá como un panel con un componente muy térmico, ¿no?
Y la verdad es que eso no es tan cierto. Yo creo que acá tenemos un panel que es completamente equilibrado. En el caso de la empresa a la cual yo represento, Calpa, si bien tenemos 2 ciclos combinados en el sur de Lima que operan con el gas natural de Camisea y en donde hemos venido acompañando las inversiones del país desde que el Camisea llegó a Perú con todos sus beneficios en el 2004 y hemos acompañado todo el crecimiento de la demanda a nivel nacional desde ahí. Adicionalmente tenemos hidroeléctricas, operamos Carhuaquero, Cañón del Pato y Cerro del Águila, con lo cual tenemos un mix bastante bonito y bastante complementario. Y en todo el programa de corto, mediano y largo plazo que tenemos de inversión, siempre y cuando la demanda obviamente nos acompañe con esto y volvamos a tener sendas de crecimientos del PBI adecuadas, obviamente, al igual que muchos de nuestros competidores, tenemos proyectos solares y eólicos en distintas partes del país y que con muchísimo gusto los queremos desarrollar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando uno nos presenta como simplemente una empresa térmica, podría entender que lo que voy a decir ahora tiene un único componente económico que favorece a una única compañía, ¿no? Y por eso lo menciono, no por hacer un publicherry particularmente a Calpa. En el caso de Engie, mi competidor, es exactamente lo mismo. Tiene un mix bastante interesante e incluso en el caso de ellos ya tienen centrales RER operando y que además lo han hecho con su propio balance y no necesitando de licitaciones organizadas por el Estado con ingresos garantizados. Dicho eso, a ver, yo creo que Perú, y estuve aquí en Perumín en la plenaria en el 2019 y me acuerdo haber comenzado mi presentación diciendo que mucho está en la cultura nuestra, ¿no? de ver siempre las cosas que no funcionan bien, ¿no? Por no hablar de negatividad. Y pocos somos de decir las cosas que funcionan muy bien y de lo bueno que tenemos. Y me acuerdo ahí haber dicho algo que después lo he escuchado y repetido por varias personas. El Perú es un país que está bendecido porque tiene todos los recursos primarios que uno pueda querer. Tenemos agua, tenemos gas, tenemos sol, tenemos viento. O sea, mejor imposible. Y ahí es donde viene el equilibrio, ¿no? Porque al tener distintas tecnologías podemos tener una transición energética completamente equilibrada, buscando el equilibrio en 3 cosas, ¿no? La seguridad de suministro, que tanto nos ha costado como país en todas las reformas ganar. Acuérdense que antes no era así. En el año 92 tuvimos una sequía muy fuerte y ¿qué terminó pasando? Que tuvimos cortes de suministros muy fuertes. ¿Por qué? Porque no teníamos seguridad de suministro. Hoy día tenemos seguridad de suministro y a buenos precios, ¿no? Lo otro que tenemos que ver es la continuidad del servicio eléctrico. Y en tercer momento, y obviamente no menos importante después de una recesión como la que estamos viendo en el país y a nivel mundial, el tema económico, ¿no? Y de acceso y de equidad en el acceso a la electricidad. Y ahí viene la segunda parte, que es la complementariedad. Yo veo la transición energética de esta forma. Evidentemente el desarrollo hoy y futuro en el sector de generación eléctrica en este país va a ser en eólicas, solares y en general en recursos energéticos renovables no convencionales. No hay duda de eso y en eso estamos todos, unos más avanzados que otros, pero todos estamos en esa línea. Lo que sí me gustaría y dejar acá en claro es que en ese camino de corto, mediano y largo plazo tenemos que tener conciencia de que Perú tiene gas. No somos países en donde hemos tenido que de frente reemplazar carbón o diésel. Acá tenemos el gas y tenemos que ver la forma que en esta transición y en este desarrollo con recursos RER
podamos mantener el equilibrio de todo lo que se invirtió en el sector de gas natural, ¿ya? Y no impulsar medidas que puedan contrarrestar y incentivarnos a desinvertir en lo que hemos invertido para dar seguridad y continuidad a todo el sector eléctrico peruano. Creo que todos los que estamos acá sentados, por las edades, incluida yo, sabemos lo que es no tener suministro y no tener continuidad. Y lo último que queremos es regresar a esas épocas. Acuérdense que en las tecnologías eólicas y solares, de las cuales nosotros también dentro de poco vamos a hacer anuncios muy importantes, evidentemente no son tecnologías que estén las 24 horas del día, al menos hoy día. Todo el tema de, digamos, de las baterías y el almacenamiento en baterías recién se está comenzando. Seguramente vamos a ver novedades en el mediano y largo plazo, pero hoy día todavía muy caro. Obviamente, todas las eólicas y solares necesitan de algo muy importante, que es el complemento del gas natural. Lo dijo claramente Gonzalo y coincido plenamente en su análisis de complementariedad. Entonces, yo diría que esta transición, más que una transición, es cómo vamos a hacer para que la seguridad y la continuidad, que nos las puede dar absolutamente el gas con el que contamos, se mantenga en el mediano y largo plazo sin necesidad de dar incentivos para la desinversión. Gracias. Gracias, Rosa María. Daniel, tomando esta última parte de lo que ha señalado Rosa María, cuando hablaba, Gonzalo decía de este problema de las esquinas, ¿no? Que parecía un falso dilema, que o son renovables o son convencionales. Un esfuerzo muy grande, vamos a decir, entre comillas, irresponsable hasta cierto punto, de un crecimiento masivo de renovables, ¿tú crees que puede generar definitivamente un problema en la parte térmica? ¿Y cuál sería la situación del sistema en ese escenario? Gracias, Carlos, por la pregunta y buenas tardes con todos. Lo primero que quiero mencionar sin duda es que después de todas las intervenciones y las dos presentaciones que se han hecho, casi me han dejado sin contenido para hablar, en verdad, porque yo también estoy muy convencido que el desarrollo energético de un país depende justamente de satisfacer esos criterios que son contrapuestos y que han sido bien explicados bajo la denominación del trilema energético, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, ¿y qué significa eso, no? Creo que Miguel también mencionó que tenemos una línea base, ¿ya? Hoy el sistema energético peruano tiene una línea base. Han visto la proporción de generación hidroeléctrica, térmica, energías renovables. Ok, eso define, en el marco de estas tres aristas, define un nivel de desempeño del sistema eléctrico peruano. Entonces, cuando buscamos de ver el futuro, lo que tenemos que hacer es, o mínimo, quedarnos en el mismo nivel o mejorar, ¿no? Pero no mejorar en una arista, ¿no? Sino mejorar en el resultado de ese conjunto. Y ese es el concepto de fondo del dilema energético, ¿no? Entonces, si avanzamos, por ejemplo, en más renovables, sí, vamos a reducir emisiones y quizás, no sé, de repente adelantemos unos años el llegar a la carbono neutralidad, ya no al 2040, al 40 o 45, sino al 2040, qué sé yo. Pero vamos a sacrificar los otros dos componentes, ¿no? Economía y costo, pero confiabilidad y economía, ¿no? Que son las otras dos aristas. Entonces, ¿por qué sacrificamos confiabilidad? Porque, fíjense, acá todos somos consumidores de electricidad, todos queremos 24 horas de suministro, no queremos 8 horas, no queremos tener programas de load shedding como existen en varias partes del mundo hoy en día. O sea, queremos las 24 horas. El sector productivo del país necesita la energía 24 horas. Entonces, si nosotros perjudicamos el atributo de confiabilidad que hoy nuestro sistema eléctrico tiene, vamos a deteriorar ese concepto, ¿no? Entonces, podemos poner mucha renovable e ir reemplazando apresuradamente el gas natural, ¿no? Entonces, ok, en la arista de ambiental perfecto, pero en el de confiabilidad malo. Y también en el de economía. ¿Por qué? Porque en esa combinación renovables, fíjense,
si uno ingresa muchas renovables, ¿ustedes creen que el gas se va a quedar operando con contratos de 24 horas? Sin operar las 24 porque pusiste demasiadas solares en el día y que tienes un contrato de 24 horas para despachar 6 horas. No, eso se va a cerrar. Entonces, ¿con qué vas a complementar esas renovables? Con diésel, que es lo que tienen algunos países vecinos, ¿no? Y se han puesto algunos ejemplos, pero yo voy a poner otro. Por ejemplo, hay países que tienen más renovables que lo que el Perú tiene. En el Perú ya hemos dicho 5%, ¿no? Hay otro que tiene 20%, pero tiene 40% de carbón y diésel. Entonces, el valor unitario de las emisiones de ese sistema eléctrico es peor que el que tiene el Perú. El costo de la electricidad en ese otro sistema eléctrico es mayor al que tiene el Perú. ¿Eso por qué? Porque has desequilibrado justamente esa transición equilibrada que se ha mencionado, ¿no? Y otro aspecto que quiero mencionar, que agregando a todo lo que ya se ha dicho, y justamente pensando en el rol del gas natural, que en el Perú es el que ha generado esa confiabilidad y esa economía, ¿no? Y economía porque la combinación renovables y diésel, en términos de costo de electricidad, nuevamente va a ser mayor que renovables con gas natural. Y además expuesto a un combustible que tú no lo produces, ¿no? O por lo menos no para satisfacer toda la demanda del mercado. Entonces, eso, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y lo otro es que también hablemos de una transición justa. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico, ¿qué es lo que sostiene respecto de toda la industria del gas natural? O sea, el costo que tiene, el pago que hacen toda la generación termoeléctrica de gas natural del Perú, cubre el 50% de toda la infraestructura de gas natural del Perú. Fíjense, los generadores están ubicados en Chilca, utilizan unos cuantos metros de la red de distribución de gas natural y pagamos el 50% de la red de gas natural en Lima, para que el consumidor residencial no tenga una tarifa muy elevada. Entonces, con el pensamiento, con la falacia de que con puras renovables vas a reducir precios, al final le vas a incrementar su costo de gas natural. Entonces, ¿cuál es el balance justo para ese consumidor? Entonces, esos son todos los elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos, digamos, hacia dónde queremos transitar. Tenemos buenos desempeños, pero intentemos mejorar. Necesitamos incorporar, sí, más energías renovables, de eso no hay duda. Nuestras compañías lo están haciendo. Nosotros hemos cerrado una planta diésel, hemos puesto una planta solar. Este año vamos a cerrar la única carbonera que tiene el Perú, ¿no? La planta de Hilo 21 de 140 megavatios y estamos construyendo Punta Lomitas de 260 megavatios de viento. Estamos transitando, ¿no? Todo nuestro pipeline es pura energía renovable y no creo que haya un agente en el mercado que esté pensando en incrementar generación térmica. Pero lo que no busquemos es deteriorar el soporte que la actual generación térmica le da al país. De acuerdo. Gracias, Daniel. Tomo justo esta última parte también, igual, para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ven desde el lado de los suministradores, del lado de las empresas que están asociadas al mercado de gas natural, el hecho de que hace 18 años el Estado peruano impulsó un esfuerzo brutal para el desarrollo de probablemente el proyecto energético más importante que hemos tenido en los últimos 40 años, con todos los beneficios que esto ha tenido por el esfuerzo tecnológico y sobre todo regulatorio, ¿no? Pasado 18 años, ahora ya hay mucho en el tema del lenguaje, en el tema del ambiente, de que vamos a pasar al siguiente nivel tecnológico, es decir, abandonar el gas. Y sobre todo, ¿cómo compatibiliza eso con los esfuerzos, por ejemplo, que está haciendo el Estado de masificación de gas? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco, creo que lo que se hizo por el desarrollo del gas fue muy importante. Al nivel al que llegamos, creo que deberíamos valorarlo y realmente reconocer lo que se ha hecho. El desarrollo del gas, desde sus inicios, vino de la mano del desarrollo eléctrico, ¿sí? La verdad que el desarrollo del gas fue posible gracias a que había una necesidad de aumento y de eficiencia en el sector eléctrico, y de esa manera el hecho de que hubiera esta necesidad y este cambio y toda esta inversión en ciclos combinados y en aumento de la generación eléctrica, que era lo que demandaba el mercado, fue lo que
a su vez permitió que se desarrollen los gasoductos, porque le dieron una escala, como decía Daniel, no solo al gasoducto, sino a la red de distribución, ¿sí? Y es un esfuerzo significativo que hoy lo estamos aprovechando. Obviamente la masificación no terminó y sigue, ¿sí? Actualmente hay un poco más de 1,5 millones de hogares que tienen gas natural en el Perú. Pero bueno, esa masificación al final es una política de Estado que creo que es indiscutida en el Perú y que todos comparten que hay que ir hacia ahí. El tema es que, así como decimos que el gas natural y la energía eléctrica van de las manos, las políticas también deberían ser consistentes en ese sentido, ¿no? Y evaluar ese tipo de políticas, si tienden o van a generar estímulos que se vaya a perder este equilibrio o esta transición ordenada que todos hablamos, ¿qué efectos podría llegar a tener en el gas natural, ¿no? Evidentemente, sí, este avance de las energías renovables, que nadie discute, creo que todo el mundo sabe que la tendencia es hacia ahí y como seres humanos queremos que vaya hacia ahí porque es una necesidad, nadie lo discute, pero eso debería ser ordenado, equilibrado, deberíamos ver cómo y cuándo se va dando este cambio, de manera de no afectar esas políticas que se están trabajando por otro lado y que tenían también un beneficio muy importante desde lo social, como es el gas natural. Como decía Daniel, el gas natural es un combustible que, por un lado, es dentro de los combustibles el más limpio, ¿sí? Y es muy estable en el Perú, porque el precio no depende de los vaivenes de los precios internacionales de los combustibles. Es confiable y es mucho más económico para los hogares. Ahora bien, parte de esa economía se da por la escala que le genera la generación eléctrica. Si hubiera un desplazamiento muy importante de esa generación eléctrica, sí tendría un impacto no solo en regalías, como mencionaban, sino también en el costo del gas natural que hoy tienen los hogares. Yo no sé si saben, pero la tarifa de distribución de Cálida, que es el principal distribuidor de gas natural, lo que hace el regulador es tomar los costos de Cálida y los divide por el volumen que distribuye Cálida. Entonces, imagínense que si llega a haber una disminución muy importante de ese consumo eléctrico, que la principal masa, es ese denominador más importante que tiene Cálida, el costo de la distribución de gas natural va a aumentar muchísimo. Y eso podría poner un freno, podría poner en peligro el avance de la masificación, y es por eso que esto no significa que no haya que pensar en las renovables y el desarrollo de las renovables. Es lo que venimos diciendo hasta ahora, es que ese desarrollo tiene que ser ordenado, equilibrado, de manera de poder compatibilizar estas dos políticas, ¿no? La política, por un lado, del desarrollo del gas natural con todos los beneficios que tiene, no solo en cuanto a costos para todo tipo de usuario, el de usuario residencial, industrial, de generación eléctrica, que en su momento fue fundamental, sino también para a futuro avanzar con esta masificación en los hogares que quedan y en algo que comentaban en las presentaciones anteriores, toda la problemática de las emisiones en lo que son transporte. Ahí también el gas natural tiene un rol muy importante para sustituir. Y entonces por eso es que esta coordinación que tiene que haber, esta coordinación de políticas energéticas, para no generar un sobreestímulo, que hagan que se pierda ese equilibrio o esa transición ordenada, tiene que ser fundamental. Y eso es lo que vemos que no tenemos alguna duda de que esté funcionando o no. Hasta hace unas semanas hay algún debate, acerca de nuevas regulaciones que tienen que ver con la renovable, el sector eléctrico. Bueno, en ese debate no había nadie sentado del sector de gas natural, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que me parece que tenemos que charlar abiertamente para evitar, ¿sí?, precisamente que haya una política que vaya por un lado y no mire los efectos que se pueden generar en otras políticas que también son muy importantes, ¿no? Y ahí, bueno, también comentando, quiero también dejar bien claro que las empresas que se dedican a la producción de gas natural, como es el caso de Pluspetrol, son empresas que no desconocen el tema de la transición energética. De hecho, en nuestra compañía hay una división encargada de estudiar la transición energética y, de hecho, hace varios años la compañía decidió incursionar en el desarrollo de litio.
¿sí? Tiene importantes salares en el norte de Argentina. O sea, son empresas que van viendo que hay una transición. Ahora, eso no quita que hoy por hoy son compañías que tienen un rol fundamental en el sostenimiento del gas natural, porque sin gas natural no hay transición energética. Entonces, eso es importante que tengamos presente, ¿no? De acuerdo. Gracias, Pablo. Y ahora me gustaría pasar a tema quizá un poco más institucional. Si estamos todos de acuerdo que el norte definitivamente camina hacia las renovables, ¿no te da la impresión, Rosa María, que el Ministerio ha perdido un poco de peso específico y que ahora más bien la transición energética y todo este nuevo modelo está más orientado a un tema, no sé si decir dogmático, si usó la palabra, o romántico, lo que fuera, pero no necesariamente tomando en cuenta el impacto o el costo de oportunidad que tiene sobre el país? Y que, bueno, que finalmente las políticas, inclusive energéticas, terminan siendo dadas desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Qué piensas sobre el tema institucional? ¿O qué tendría que hacer el Ministerio para eso? A ver, yo soy muy respetuosa de las instituciones y más aún del Ministerio que rige la normativa del sector eléctrico, evidentemente. Ahora bien, si me haces la pregunta en términos generales, claramente creo que este es un punto que da para un debate de 365 días las 24 horas, ¿no? Porque si hay un tema en el que el Perú ha perdido todo, es en la institucionalidad. Y eso se ve en todas las instituciones del Estado, ¿no? Que es triste, pero cada que hay un cambio importante de liderazgo, y ojo, entiéndanme bien lo que estoy diciendo, lo hablo en términos generales, pero está pasando cada vez más, ¿no? Que hay un cambio de liderazgo en una institución gubernamental, llámese ministerio, empresa, organismo regulador, llámese lo que quieran, termina con un cambio de absolutamente casi todo a nivel incluso de direcciones y asesorías que vuelven a foja cero en todo lo que quieren hacer. Y para el sector privado eso es muy, muy difícil de gestionar y administrar, porque cuando te has reunido con el sector público, que además es el sector que te rige hacia dónde vas y te dice, vamos por acá, y después cambian todo y ahora te dicen, espérate, que voy a analizar todo lo que te he dicho hace 3 semanas, es difícil, ¿no? Y eso nos ha venido pasando, yo creo, que a todas las industrias, no solamente a los que estamos hoy día en Perumín, ¿no? Realmente a todos los sectores, y eso es lo primero que yo diría, ¿no? O sea, y en transición energética igual, ¿ya? Primero necesitamos un ordenamiento de un análisis institucional de qué tenemos, ¿ya? Lo que tenemos, para qué sirve, ¿no? Cómo estamos hoy con lo que tenemos, ¿ya? Hacia dónde vamos y cuál es la ruta que necesitamos a nivel regulatorio jurídico para llegar a esa ruta con equilibrios. Y en esta parte es muy importante una institución que tiene como un mix, ¿no? Entre privado y pública, que está hoy día acá presente, que es el COES a través de su presidente, el ingeniero César Butrón, que creo que es una de las pocas instituciones que sí ha mantenido, por ser sumamente técnica, como una línea de esto es lo que tenemos, más o menos ordenar, y que cada vez, desde mi humilde opinión, y después César lo podrá decir, creo, en el segundo panel, y ya la pregunta se la harás, creo que cada vez le preguntan menos, y eso te indica un poquito el desorden institucional en el que estamos. Cuando uno ve que a la organización que opera el sistema eléctrico nacional y que tiene toda la data y toda la parte técnica en sus manos, cada día le preguntan menos y le piden menos consejo, pues uno tendría que empezar a decir, ups, hay que preocuparnos, ¿no? Algo está pasando. Sí. Gracias, Rosa María. Daniel, si el futuro es renovable, como seguimos discutiendo aquí, ¿tú ves para el Perú un futuro principalmente hidroeléctrico y de renovable? Estoy hablando en el largo plazo ya.
Y si es así, ¿tú crees que el esquema regulatorio que tenemos al día de hoy, el sistema marginalista, por ejemplo, deje ya de ser el modelo a seguir o el sistema para un esquema, digamos, tecnológico de ese tipo? Porque, digamos, esto estaba pensado para sistemas hidrotérmicos, las renovables no estaban dentro del modelo original. O en todo caso, ¿cuáles son los retos regulatorios de los siguientes años para el Ministerio, para las autoridades? A ver, lo primero que creo que hay que aclarar es que yo no veo, digamos, mi objetivo no es ser 30% renovable, 40% renovable, no. Nuevamente, mi objetivo es tener un sistema eléctrico que abastezca energía con las menores emisiones. Mi objetivo es tener un sistema eléctrico que genere menos costo en términos de pago de los consumidores, que genere la rentabilidad de las compañías, y mi objetivo es tener un sistema que sea confiable, ¿no? Tener las 24 horas. Ese es mi objetivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿no? Hoy mencionábamos, tenemos 5% de abastecimiento con energías renovables en el Perú, producto de estas licitaciones que han generado, digamos, los pagos del consumidor de más de 1.600 millones, como se mostró hace un momento, ¿ya? Pero el próximo año están entrando 700 aproximadamente, ¿no? 700 megavatios nuevos de generación renovable no convencional, eólicas, solares, entre ellas nuestros 260 megavatios, ¿no? Y que no son productos de esas licitaciones, son productos de acuerdos privados y que no van a generar un sol más en el pago del consumidor. Entonces, el 2023 ya el Perú tiene 10% de energías renovables, sin haber puesto en una regulación, oye, lleguemos al 20%, no, eso va a llegar, digamos, sin perjudicar nuevamente esos atributos. Entonces, ahora mira, esos 700 megavatios se están construyendo con el marco regulatorio actual. Y hoy, y aquí a Rosa María, y que seguramente hay otras empresas generadoras aquí, todos estamos discutiendo con nuestros clientes cómo incorporar más energías renovables. Todos los días la gente publica su pipeline de proyectos renovables. Y nadie está pidiendo un cambio de regulación, solamente aquellos que, claro, o sea, quieren de una vez tener, digamos, incentivos más allá de lo que la regulación actual genera y que paga el costo, o sea, por fuera del mercado, ¿no? Entonces, eso creo que hay que considerar, ¿no? Ahora, lo que no se puede también hacer es dar señales regulatorias que se oponen, ¿no? Hace un momento se puso el ejemplo del GLP con el GNB, ¿no? Entonces, mira, ¿quieres masificar el gas natural? Hay una ley para masificar el gas natural, pero el costo podría perjudicarle a la generación termoeléctrica. Entonces la gente comienza a ir pensando en cerrar sus plantas termoeléctricas a gas natural. Oye, pero yo quería masificar. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para masificar, no? Porque nuevamente el sector eléctrico, la generación de gas natural paga el 50% de toda esa infraestructura. Por otro lado, dices, oye, vamos a hacer licitaciones en bloques horarios, que está en la cabeza, digamos, de regulador, ministerio y de varios, ¿no? Entonces, sí, está bien, bloques horarios es una forma de incorporar la generación solar en el sistema, ¿no? Porque ciertamente al no tener remuneración por potencia se le genera una inviabilidad económica, ¿no? Ya, pero entonces hazlo, pero flexibilizando también la generación a gas natural para que se mantenga, ¿no? Si no, terminas nuevamente en lo que mencionaba, es solar con diésel. Entonces, cuando piensas en esa medida regulatoria, tienes que ver todo el efecto, ¿no? O sea, quieres hacer algo y estás perjudicando al mismo objetivo que estás buscando, ¿no? Con esa regulación. Y eso es lo que hay que tener cuidado. De acuerdo. Gracias, Daniel. Pablo, para ir acabando también, no sé si conoces alguna experiencia internacional de algún país que nos puedas comentar que haya adoptado algún tipo de política un poco masiva en términos de renovables, olvidándose un poco del tema de seguridad y probablemente el tema de costos. Y si nos puedes comentar algo sobre eso. Bueno, la verdad que hay muchas experiencias con distintos efectos. También mencionamos que hay que tener cuidado con esas experiencias y cómo se extrapolan en el Perú. Pero creo que al final un poco la conclusión es la misma, ¿no?
Veamos, bueno, por ejemplo, el caso de Europa, que hoy lo comentaban, que Europa, no cabe duda, que tuvo mucho desarrollo renovable, ¿sí? Tuvo mucho estímulo, los distintos países, España, cada uno por su cuenta, y hubo mucho desarrollo renovable. Nadie duda que tiene mucho desarrollo renovable. Y creo que de alguna manera, eso a mi humilde, desde mi humilde punto de vista, quizás no se le prestó la debida importancia al tema del gas natural, ¿sí? Y me parece que eso derivó en estrategias que quizás no fueran las más convenientes, ¿sí? Lo que está pasando ahora con Ucrania no es nuevo. Lo que estamos en este mercado, sabemos que las amenazas de Rusia con el gas que provee a Europa no son de ahora, vienen de hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, ese quizás es un buen ejemplo de que no tenemos que mirar solo un aspecto de esto, sino la complementariedad y tener mucho cuidado los efectos que estamos teniendo en el gas natural, ¿no? Y tener una estrategia que permita mantener una industria sólida de gas natural y confiable y evitar estas estrategias como la que tiene Europa, que ahora está sufriendo. Con todo ese desarrollo renovable, ahora están teniendo problemas por el gas natural, ¿sí? Y están saliendo a comprar plantas de regasificación flotante pagando el doble de precio de lo que estaba en el mercado porque tienen un problema de gas natural a pesar de todo el desarrollo renovable. Entonces eso creo que nosotros lo tenemos que tomar, aprender de lo que sufren los otros para tratar de no equivocarnos y sí ser conscientes de esa complementariedad o esa evolución ordenada y tener mucho cuidado de que esto no se desbande. Tengamos presente que el mercado eléctrico del Perú es relativamente chico, ¿sí? Es un mercado de 6.000 megas medios, ¿sí? Es un mercado que, y más chico si tenemos en cuenta el potencial energético que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado de que cualquier medida no haga que vayamos de una banquina a la otra y poner en peligro todo lo que es la industria del gas natural, ¿no? De acuerdo. Vamos ya acabando, porque no tenemos más tiempo. Solamente para hacer estaba dentro del programa un muy breve resumen sobre esto. Número uno, caminamos irremediablemente hacia las energías limpias. Hay obligaciones, compromisos asumidos como país que tenemos que abrazar y tenemos que cumplir. Queda claro que el elemento fundamental es complementariedad. Es decir, hay aquí un falso dilema, no se trata de lo uno o lo otro, sino que vayan conjuntamente porque es la única forma de garantizar seguridad en el largo plazo. Y finalmente, quizá este sea el momento para decir que a la luz de las características que tiene el mercado peruano, de la presencia del gas en términos de costo, en términos de seguridad, es momento para dar a las energías renovables su adecuado espacio en el mercado, pero bajo reglas de mercado como se había señalado aquí en el panel. Así que yo con eso concluyo. Muchísimas gracias al panel. Gracias por todo.